Soy Carla, soy neurótica dependiente y bueno, quiero darte un contexto que para mí es importante porque a veces pareciera que en este servicio no se requiere de una formación o de leer o de tener conocimientos, o cuando menos creo que era una percepción que yo tenía durante mucho tiempo y realmente me costó trabajo. Posiblemente seas una persona que le cueste trabajo leer, pero ¿por qué es importante poder tomar un libro, cuando menos un capítulo? En este caso, el AA llega a su mayoría de edad, tiene el capítulo que vamos a tocar en la formación. Es importante para ti como porque teniendo un contexto más amplio de lo que es la religión en AA o lo que manejamos de espiritualidad en AA, te va a permitir transmitir de la misma forma una vez que tú encuentras un camino para ti. Y me refiero a un camino para ti con todas las dificultades que tú puedas vivir o que hayas vivido para tener una creencia en un poder superior, que para algunos aún a lo mejor a estas alturas puede ser que no lo vean de esa manera, que te cueste trabajo aceptar que requieres de un poder superior para poder avanzar en cualquier tipo de adicción o enfermedad que tengas. Pero es importante para ti porque si tú mismo estás detenido, atorado o no eliges no moverte de la creencia que hoy tienes o de no creer en nada y aferrarte de manera necia, pues sería complejo que tú le pudieras transmitir a las personas de tu conciencia qué es lo que te pasa en este. Y bueno, César te abordó un poco en la formación pasada lo que tenía que ver con el padre Edward Dowling, que ya a lo mejor has leído o escuchado sobre él. A mí me toca en este segundo bloque hablarte de una segunda persona que fue muy importante, que contribuyó mucho en AA y que tenía que ver con cuestiones teológicas o religiosas. Se llama Samuel Shoemaker, y espero que lo pronuncie bien, y si no, pues bueno, así le entendí, ¿no? Entonces, Samuel, voy a decirlo así para que no tengamos pedos con el apellido. Samuel es uno de los grandes canales que se abrió para relacionar la religión con AA y es una principal fuente de influencia en este sentido para AA en sus inicios, cuando todo arrancaba, como un medio para enlazar lo que tenía que ver con la religión a lo que tenía que ver con AA, que como tal, y lo sabes, no es una cuestión religiosa. Y a lo mejor te ha sucedido a ti mismo, ¿no? ¿Por qué empiezo por ti? ¿Por qué te tocó a ti como com? Ah, pues porque tú mismo puedes tener estos prejuicios que la gente de tu conciencia también los tiene y que justo tú eres un medio para que ellos vayan buscando un camino que les empiece a funcionar referente a un poder superior, referente a un grupo. Tú eres un enlace de alguna manera también para darles a conocer lo que AA ofrece como espiritualidad, como un poder superior, como todo lo que tú podrás haber escuchado antes en tu caminar y aún si eres ¿no? Hay muchas ocasiones en las que nos pasamos mucho tiempo criticando las religiones. Yo de verdad que cuando leí este párrafo de AA visto por la religión, me cuadra mucho porque yo llegué así a un grupo, ¿no? Y a lo mejor lo que criticamos es la manera en que las personas profesan una religión. Ruido. Gracias. Y entonces, en ocasiones lo que yo hacía nada más es criticar la religión, criticar lo que la gente religiosa hace y las costumbres que de pronto tienen, que además para mí parecer eran muy incongruentes con algo que profesaban, ¿no? Yo tenía esa idea. Sin embargo, yo nunca relacioné que AA tuviera algo que ver con la religión, que sí lo tiene y que lo comenté en alguna de las formaciones. De la Biblia están sacados los 12 pasos, pero además en lo religioso es donde nos han dado como los primeros pasos que tienen que ver con la parte espiritual. AA tiene mucha base de ahí. Entonces sería imposible que nosotros pudiéramos dejar de lado lo religioso con lo que tiene que ver con AA, ¿no? Y bueno, Samuel, que fue uno de los primeros, tuvo mucha relación en hacernos conocer lo que tiene que ver con principios espirituales en AA. Allá había una teoría de Carl Jung, había una teoría del Dr. Silver y había un escrito de William James, que de variedades de experiencias religiosas, y también lo has leído.
y le faltaba añadir un poco de necesidad de una cuestión espiritual que hiciera algo dinámico. Carl Jung habla mucho de la sombra, habla mucho del oscuro, pero faltaba una parte espiritual, algo que hiciera verlo de alguna manera positivo. Y Samuel es el que tiene relación con esta parte dinámica, con incluir esta parte dinámica. Te voy a mandar unas diapositivas, nada más las termino de afinar y después de que termine la formación me encargo de mandártelas a través de Angie o de Lupita. Y Carla, bueno, ¿gustas sí, que presente la presentación? y de hecho sí puedes, porfa. Sí, claro. Esperen un momento. ¿Me ayudas, Angie, desde la diapositiva 8? Ajá. Ahí, muchas gracias. Y entonces, tenemos un segundo paso. Es importante que como COMS creas en un programa, creas en AA, aún con las pequeñas dudas o dificultades que puedas tener, tu historia es tu historia y sí es válido todo lo que has vivido porque yo sé que a través de lo que yo viví en el servicio o fuera del servicio para creer en un poder superior ha sido importante para mis cadenas o para cualquier junta incluso que yo pueda llevar de espiritualidad, tiene mucha relación lo que yo he vivido. Yo no podría transmitir algo que yo no he vivido. Entonces, hablamos de un segundo paso en donde llegamos al convencimiento de que un poder superior o Dios, como tú lo concibas, cada quien lo conciba, puede devolvernos el sano juicio. En este sentido, la base que AA tenía no era como tal teoría. Esto es importante porque yo he escuchado comentarios en donde dicen, sí, pero AA no tiene un fundamento científico, no tiene un fundamento más estudiado. Y no es así. Nosotros, bueno, como tal, la base no es una cuestión teórica, pero sí es una cuestión de creencias probadas que ha funcionado a miles, a millones de alcohólicos en proceso de recuperación, a poder depender de un poder superior para arrancar la obsesión, como tú lo has leído en el programa, para arrancar la obsesión por el alcohol, las drogas, y ya no hablamos solamente de eso. Hoy hablamos de las dependencias, hablamos de una dependencia, una relación tóxica, hablamos de un placer por estarnos autoflagelando, un placer por el sufrimiento constante, ¿no? Y entonces encontramos que hay alguien superior a nosotros que puede ayudarnos en ese sentido. Entonces, aun cuando esto, la base no era como tal en teoría, sí había sido probada y tratada o experimentada por muchas personas, por muchos alcohólicos. Había personas que sus vidas se mostraban en un principio, tú lo viste quizá en cuanto tú llegaste, ¿no? Tu vida era muy distinta a lo que es hoy y empezaste a ver cambios o una transformación espiritual. Empezaste a notar ciertos, yo voy a poner un ejemplo tan sencillo como dejar de tomar o dejar de drogar o dejar de meterte en la cama o hacerlo por menos tiempo, ¿no? Me refiero a las personas que somos depresivas, ¿no? Había una transformación espiritual. ¿Y por qué me refiero a espiritual? Porque seguramente bajo propios medios habías intentado, igual que todas las personas que estamos en un grupo, habíamos intentado probar con psicólogos, con terapeutas, probar con religiones, probar con muchas cosas que no nos habían funcionado. Y de pronto llegamos a una experiencia espiritual, en el caso de Agua Viva, que no es algo que esté marcado en AA como tal, me refiero a una experiencia de cuarto y quinto paso, pero llegamos a una experiencia espiritual en Agua Viva en donde inicias cambios que bajo tus propios medios no podías tener, que bajo tu propia fuerza de voluntad no te habían sido posibles, aun cuando habías tenido la mejor disposición para hacerlo. Y entonces estos testimonios no son solamente de nosotros, es de años atrás, desde que AA inició. Y entonces había habían cosas que se podían cuestionar referente a una experiencia, habían dudas, pero lo que no podíamos meter en duda era la experiencia como tal que por sí misma sucede, ¿no? Tú lo puedes observar cuando vamos a la hacienda y el día domingo regresas y ves el cambio de la mayoría de las personas que estamos ahí. Y no solamente hablo de personas que están viviendo su proceso, me refiero también a personas como tú, como yo, que vamos de apoyos, de padrinos, en una transformación que no es explicable en términos humanos, en términos terrenales, ¿no?
Y bueno, dentro de esto que Samuel redacta en esta parte de la literatura, comenta que AA ha sido sumamente sabio cuando enfatiza la realidad de la experiencia y al reconocer que proviene de un poder superior al humano. O sea, no habría forma de que un alcohólico pudiera dejar de beber bajo sus propios medios si no fuese arrancada la obsesión por una cuestión que venga de la providencia, y hablamos de un poder superior, ¿no? No hay forma a lo mejor, y tú lo puedes trasladar. Yo siempre les hago una sugerencia en donde tu propia vivencia funcione para que puedas llevar cadenas, y si lo mezclas además con la literatura, porque justo esto que estoy haciendo es leerte parte de la literatura de AA llega a su mayoría de edad, pero también transmitirte la forma en la que yo pude llevar el servicio de con mi propia vivencia. Si tú utilizas tu vivencia en tus cadenas, por supuesto que vas a tener un resultado más genuino, vas a generar una cercanía diferente con las personas a que si intentas hablar hacia el exterior. Es decir, si en tus cadenas tú transmites lo que alguien más te contó, lo que alguien más te dijo, de verdad no hay manera de que lo vivas, de que lo sientas o que lo puedas transmitir si no es tuyo. Por eso cuando yo comparto sobre una experiencia, yo ubico bien dos situaciones, porque fueron como de las que más han marcado mi vida, dos situaciones en donde yo sé y tengo la certeza de que Dios estuvo ahí, porque de no haber estado yo no hubiese podido salir del proceso o no hubiese haber logrado la fortaleza que Dios me dio a través de estas dos cosas que yo viví. Entonces, cuando yo logro transmitir mi propia historia, en donde yo fui encontrando a Dios, porque no hay un libro, no hay algo que tú le puedas decir a tu conciencia, no hay, por más que alguien pueda leer estos capítulos o lea el Llegamos a Creer, no va a haber forma en la que alguien pueda adquirir un Dios si no es a través de sus vivencias, a través de esto que pueda leer, pero que lo pueda relacionar también con su propia historia. Entonces, es ya muy sabido en la literatura que todo lo que viene de la experiencia espiritual que se vive en un programa de AA, proviene de Dios. No hay forma de que el ser humano pudiera realizar esto, ¿no? Y bueno, AA no podría ser dogmático, no podría tener una sola religión, porque entonces empezarían a generar conflictos. Justo Samuel describe en esta parte del texto en donde pudiera haberse enfocado hacia alguna religión y, por así decirlo, vendido al mejor postor, ¿no? Ya estoy en la siguiente diapo, ¿me ayudas, Angie? Eh, podría haberse prestado a que solamente perteneciera a una sola religión. Sin embargo, se hubiera limitado mucho el acceso a todos los alcohólicos, a todos los adictos que en ese momento buscaban dejar de beber, que era prácticamente el primer propósito, ¿no? Su primer paso era dejar de beber de la manera en la que lo hacían. Y entonces no podría ser por ello dogmático o dedicarse a una sola religión, que es algo de lo que a mí en personal, me llamó de pertenecer a Agua Viva, que yo no requería tener una religión forzosa, aunque no lo deja de lado, aunque sí te habla sobre complementar AA con religión, y eso produce un resultado bastante positivo para lo que tú quieres hacer o tú y yo queremos hacer, que es tener una mejor vida y ser mejores en este mundo y dejar algo al mundo, ¿no? Entonces, lo único que sugirió AA al inicio era hacerle ver a la gente que volviera su voluntad y su vida al cuidado de un Dios, cualquiera que sea que concibieran. Era lo único. AA, de hecho, te maneja eso. Volver a tu vida y tu voluntad, como lo dice el tercer paso, al cuidado de un poder superior como tú lo concibas. Y cuando dice como tú lo concibas, te apertura totalmente la posibilidad de creer en lo que tú quieras. Incluso hay un capítulo y varias partes de la literatura donde habla sobre los agnósticos, que era un caso similar en mi caso, ¿no? Yo llegué sin tener una creencia en Dios. Yo de verdad dudaba y cuestionaba cada cosa que yo iba viendo en el grupo, incluso ya en mi caminar dentro del grupo, yo decía, pero es que yo no siento a ese Dios del que hablan, yo no veo a ese Dios del que hablan, pero por inercia empecé a hacer cosas, que es otra parte que viene aquí abajo, de hecho es en el siguiente parrafito.
Yo por inercia hacía cosas. Tenemos simbólicos en Agua Viva que los hemos tomado desde que eres bebé, desde que eres apoyo, como irte a la oficina y poner una armadura, ponerte tu armadura, irte a la oficina y que te unjan, ¿no? Levantar tus brazos y decir el Padre Nuestro sin importar si crees o no crees en ello. Aquí encuadra muy bien la frase de haz como que crees y terminarás creyendo, porque es real. O sea, yo hacía cosas sin creer en ello, con muchos cuestionamientos, con mucho prejuicio. En mi cabeza yo decía, es que esto no es religioso, y si no es religioso, ¿por qué me ponen a decir el Padre Nuestro? ¿Por qué la armadura? ¿Por qué usar la Biblia, no? Yo cuestionaba mucho que la Biblia era escrita por seres humanos y quién a mí me iba a decir que esos seres humanos realmente les había hablado Dios, ¿no? Yo pensaba muchas cosas con total ignorancia en la religión, porque tampoco, nunca fui una persona metida en lo católico, nunca, aunque mi familia por costumbre es católica, ¿no? Pero entonces, dejamos esto de vida y voluntad en manos de Dios a todo lo que tiene que ver con las iglesias, que es válido, que es muy válido, para las personas que ya tienen una religión. No está peleado, eso es lo que quiero decir, no está peleado, es de la mano en conjunto con tu religión o con tú tienes una conciencia y esa conciencia es muy variada y hay quienes no creen en Dios y hay quienes creen en Buda y hay quienes creen en Jehová y hay quienes creen en Cristo y todas las personas que ya tengan una religión doble A no está peleado, al contrario, lo que quiere de alguna manera es reforzar y que más allá de decir creo en Cristo, por ejemplo, puede ser yo he vivido lo que es Dios, lo que es estar y lo que es sacarme de una obsesión y arrancármela. No, no solo la creencia, sino vivir a un poder superior como el programa lo maneja, ¿no? Y te menciono aquí, si hay algunos que no van a creer en un inicio, hay algún par de personas que conozco aquí que sé que llegamos con esa idea de no creer en nada. Bueno, pues al inicio, justamente, la propuesta o la sugerencia o la fórmula, como así lo maneja, es que podrías entregarte a ti, al Dios que veías en otras personas. Así fue como yo, o sea, yo reflexionaba un poco releyendo esta parte de Doble A llega a su mayoría de edad, en donde dice esto, y de verdad, yo me siento muy relacionada, me cuadra bastante en lo que yo viví, en mi propia historia, porque yo hice eso, porque al final de todo, esta fórmula a mí me funcionó, al inicio a mí me funcionó. ¿Y por qué te lo digo? Porque tú vas a tener bebés que justamente en un momento no crean en algo, no crean en Dios, se resistan a creer, hay rebeldía en todos los adictos, no dejamos de ser adictos, hay rebeldía y tú vas a tener personas que no creen en nada, pero cuando tú ya has pasado o atravesado por este canal, tú ya puedes tener un punto de comprensión con ellos. Y a lo mejor si tú llegaste con una creencia muy fuerte en que Dios existía y todo, pero aún con ello no te funcionaba porque no le hablabas, porque no lo buscabas o porque aún buscándolo no te daba los resultados que tú querías, que también lo menciona en una parte en este capítulo, entonces dejamos de creer en un Dios, ¿no? Yo sí creía en él, pues le hice peticiones a veces muy de niña, muy, muy adolescentes, que no fueron cumplidas, y entonces yo dije, pues Dios no existe, ¿no? Y así llegué al grupo. Pero para un inicio, el que adquieras o jales el Dios de alguien más, por eso el tercer paso te habla sobre cuando tú no tienes la concepción de un Dios, tu primer poder superior puede ser el grupo, porque hay personas dentro de tu grupo que puedes ser tú como o puedes no ser tú, puedes ser otras personas que tengan más años en el grupo, que sean veteranos en tu grupo, pero que tengan la creencia de un poder superior. Yo hoy puedo estar segura que si yo hablo con alguien sobre Dios, yo en mi cabeza sé que existe, en mi corazón sé que existe, lo que yo pueda transmitir sé que existe. Antes no, antes era muy falso e incluso con mis ahijadas era así, ¿no? Pero mucho de esto se fortaleció en el servicio de COM. Yo tengo la certeza de que los que somos COMs no es porque seamos las personas más espirituales, ni religiosas, ni que hablemos de Cristo, ni de Dios, ni andemos predicando por todos lados. Sinceramente, no tiene nada que ver con eso. Los que hemos llegado a ser COMs es porque tenemos una falta de fe brutal que de alguna manera para mí incluso el mismo Dios te pone ahí para que tú puedas desarrollar cosas que antes no has hecho y que antes a lo mejor has postergado y lo pateas y lo pateas,
más vale no meterte en conflictos, ¿no? Y te conviene, porque también es real que los placeres es algo que nos conviene, es algo que no, a lo que no queremos renunciar tan fácil. Entonces, yo de verdad hoy tengo la certeza de que existe un Dios, como, y no tengo problema si alguien me dice que se llama de tal o cual manera. El nombre no es lo importante, sino el que sepas que hay alguien por encima de ti, que ante algún conflicto, que ante alguna cuestión que no puedas, va a ayudarte con ello, va a resolver tu conflicto. Ya estamos en la siguiente. Y bueno, menciona aquí Samuel, la actitud que AA tiene es mucho más parecida a la científica que a la filosófica. ¿Por qué? Porque plantea, nosotros escogemos una hipótesis, ¿no? Supongamos que existe un poder superior que pueda devolvernos el sano juicio, supongamos. Y entonces actuamos con base a esa hipótesis, por si fuera cierta o no, y vamos a ver qué pasa. Recorre un poco tu caminar en el grupo. Cómo es que al inicio había la hipótesis, alguien te decía, pues es que existe un Dios y a lo mejor tú preguntabas, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿No? Doblo mis rodillas y siento que le hablo al piso y siento que no está Dios, que no me escucha, que me rechaza, que no me quiere dar lo que le estoy pidiendo, ¿no? Porque además nuestras peticiones son tan exigentes, tan egoístas, que de pronto crees que porque tú le pides algo te lo tiene que dar, ¿no? Y entonces, pues te das cuenta que no es así. Llegas a un programa y te das cuenta que no es así. Pero empiezas a hacerlo. Yo empezaba a doblar mis rodillas. Al inicio, después de que viví mi primer inventario, yo doblaba mis rodillas, pero no te miento, fue como por 6 meses. Y de pronto yo decía, es que no me escucha, no me hace caso, ¿no? Porque sí tenemos cuestiones infantiles, también adelante lo voy a mencionar, pero tenemos actitudes infantiles en donde creemos que si hacemos berrinche, Dios nos va a dar lo que nosotros queremos, y no es así. Bueno, pues cuando nosotros probamos o ponemos a prueba esta hipótesis, pues si no funciona, entonces te mueves, ¿no? Pero si funciona, estamos entonces con la libertad de poder decir que el experimento funcionó y yo con la experiencia que llevo en el grupo, considero que funciona. Porque el experimento no lo he hecho una vez, no lo he hecho 2 veces, me tardé muchos años tratando, ¿no? Y eso de tratando, te lo voy a decir entre comillas, porque el caminar así es al inicio. Aparentemente tratas de buscarlo y tratas de apadrinarte y tratas de estar en la hacienda y tratas de servir y tratas de creer en un Dios, tratas, solo tratas. Pero con el paso del tiempo te das cuenta que volteas a ver hacia atrás. Yo de verdad que hoy volteo a ver hacia atrás y tengo la certeza de que años pasé perdidos en Agua Viva sin de verdad enfocarme ni meterme a lo que la literatura podía enseñarme, porque creo en el programa, o sea, esa es una realidad. Desde el momento en el que yo llegué a Agua Viva, yo creo en AA y creo en lo que AA puede hacer con las personas, puede hacer con nosotros, ¿no? Pero yo nunca me metía ni a leer, nunca me metía ni a servir, no me metía más allá de lo básico necesario para poder transitar en el grupo, ¿no? Y entonces cuando me empecé a dar a la tarea, y es más, te lo voy a decir, bueno, al rato lo hila con el párrafo, pero al inicio buscamos por necesidad. Yo en el momento en el que pude concebir a un Dios fue por una gran necesidad que yo tenía, que ahorita te voy a compartir. Y entonces dice aquí el último párrafo, si la verdad es genuina, las cosas se cumplirán en el plano de la vida. Si Dios es lo que Cristo dijo, estará más ansioso por ayudarnos que nosotros de recibir su ayuda. O sea, a mí me decían, háblale a Dios y Dios está para ti, te escucha y te da el libre albedrío y muchas cosas que yo decía, ajá, 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 sí, o sea, de verdad tiraba de loco a las personas y a mis padrinos incluso cuando me decían eso. Realmente hoy creo en un Dios que quiere y que está dispuesto a que tú le pidas o que tú dejes tu vida en sus manos para que Él pueda obrar y Él pueda accionar con base a su propia voluntad, no con la tuya, ¿no? Pero a mí me costó, no sé, estamos hablando de un promedio de 14 años para poder concebir a un Dios mío, que no tuviera que ver con lo que me decía el exterior, que no tuviera que ver con lo que me decían mis padrinos, que no tuviera que ver con lo que el grupo me decía, ¿no? Sino con las cosas que yo fui construyendo, con las circunstancias que viví en su momento, es que yo logré concebir a un Dios y real que hoy lo veo funcionar, ¿no? Y menciona aquí Samuel,
Él no traiciona la libertad del hombre y podemos rechazarlo, negarlo o ignorarlo, tanto como queramos. Pero cuando abrimos la puerta en una investigación espiritual y ponemos toda nuestra vida en ello, lo encontraremos siempre dispuesto para recibir nuestras más ligeras insinuaciones, nuestras más egoístas e infantiles oraciones y nuestros egos siempre enteramente inmerecidos. Él siempre estará dispuesto a llegar a un acuerdo con nosotros y yo lo creo así. ¿Por qué es importante que este texto tú lo tengas presente? Porque cuando alguien que no cree en Dios se tope contigo, se tope con decirte, híjole, pues yo no creo en ese güey, ¿quién es? O yo creo en otra cosa, tú tendrás herramientas suficientes para entender o para saber que doble A en un inicio tuvo que pasar por muchas cosas para que en algún momento pudiera escribir, ahora sí, en los textos, todo lo que tiene que ver con un poder superior, ¿no? Y entonces, yo aquí cuando leo, siempre dispuesto para recibir nuestras más ligeras insinuaciones, nuestras más egoístas e infantiles oraciones y nuestros egos siempre enteramente inmerecidos. O sea, yo me imagino a todos los que llegamos a un grupo, ¿no? Diciéndole, híjole, bueno, me imagino y también lo sé porque también lo viví. Híjole, Dios, por favor, cambia a mi mamá, cambia a mi papá, por favor, que mi esposa sea más comprensiva, que no sea tan intolerante, híjole, que mis hijos ya no se droguen o se alcoholicen. O sea, yo me imagino peticiones así, de pronto dices, güey, ¿y dónde está dejar tu vida y voluntad en sus manos, ¿no? ¿En dónde está el que tú dejes que él obre como se le ocurra y porque te va a convenir? Porque además traemos evidencia larga de que hacer nuestra propia voluntad no fue lo mejor que pudimos decidir en algunos momentos o en la mayoría de los momentos de nuestra historia, ¿no? Y al inicio nos podemos agarrar de una persona. Por eso para mí el servicio de com, yo te lo digo real, para mí el servicio de com es uno de los más importantes dentro de un grupo, de los más importantes, porque a veces no tienes la confianza para decirle a un padrino o hablar en una junta y vas con el com como si fuera tu consejero espiritual, literal. Vas a decirle lo que sientes, cómo te sientes, después te escucha, después a lo mejor te ayuda a que hagas una catarsis, ¿no? A que expreses lo que sientes y después ya te relaja con aceitito de unción, te lo pone por todos lados y que lo huelas. Para mí es una manifestación en donde Dios toma a un ser humano para hacerte saber que está ahí. Y no solamente tú como com, cualquier persona puede ser el medio, pero creo que el com es una parte importante para hacerle saber a un ser humano que sí hay formas distintas de vivir la espiritualidad, que sí hay una forma en donde Dios se manifiesta y no necesariamente es bajando y hablándote, ¿no? Porque yo sí tenía como esas fantasías absurdas en mi cabeza donde decía, pues es que si Dios baja y me habla, pues entonces a lo mejor voy a creer en él. Pero pues si no lo hace, ¿por qué tendría que creer en algo en lo que yo no veo, en lo que yo no siento físicamente, ¿no? Palpable. Bueno, sí tengo la certeza de que Dios utilizó en mi camino a muchas personas para poder hacerme saber que Él estaba, que Él existía y que yo podía contar con Él, ¿no? Primero nos podemos apoyar de una persona. Tú puedes ser ese apoyo de las personas de tu conciencia, de tu grupo, ¿no? Porque de verdad se genera una confianza y una calidez muy fuerte si así lo eliges. Yo pasé por muchas cuestiones durante el servicio de com, pero creo que por más que yo intentaba alejarme de la gente, por más que yo intentaba que no me hablaran tanto, se acercaban con mucho más razón a contarme. Y ahí tu egoísmo se está trabajando. ¿Por qué? Porque lejos de pensar en ti, si tienes un conflicto, si estás bien, si estás mal, si vienes de un problema de tu casa o de un problema con tu pareja, es estar para el otro, escuchar al otro, consolar al otro. La oración de San Francisco de Asís, que también viene aquí al final de este capítulo del libro, se vuelve palpable y real. O sea, creo que en otros servicios lo es también, pero yo en el servicio de com lo palpé muy de cerca, consolar y no ser consolado, amar y no ser amado, perdonar y no ser perdonado, así. Tú quedas en segundo plano cuando hay personas, cuando hay adictos que en una oficina se acercan a doblar sus rodillas y a clamar y a rendirse, ¿no? Justo lo que voy a hablar ahorita en cuanto a lo que William James decía.
en donde le pasas a la siguiente año. Creo que son 3 más adelante. Más abajo. Ese. Entonces, no, arriba, arriba. Ya te pasaste. Arriba. Es la 12. Ok. Y es que como no las veo, aquí nada más me parece una, no sé, ya después cuando sigues es como, ¿está diciendo lo de su viva voz o lo está leyendo? A ver. Es que pero viene en la diapo y ya de ahí estoy hablando de lo mío. Es la 12. ¿Sí es esta? No, Es ahí dos. esa es. Y entonces, William James habla sobre la rendición y lo menciona así. La crisis de la rendición personal es el arrojar nuestros egos conscientes a merced de fuerzas que son más ideales que las que tenemos. O sea, ya todos los que hemos llegado a un grupo probamos con nuestra propia fuerza de voluntad, intentamos cambiar o mejorar nuestras relaciones, intentamos dejar el alcohol, intentamos dejar las drogas, dejar la anorexia, ¿no? Dejar el cutting, dejar una relación que no te estaba funcionando por nuestras propias fuerzas de voluntad. Sin embargo, no pudimos. Y la única forma en la que nosotros podamos dar entrada o aperturar el contacto con un poder superior es justo rendirnos. Por eso dice la rendición personal. O sea, yo como humano, yo no pude. Yo no pude. Y entonces el hecho de que tú en algún momento pases por una crisis, incluso cualquier persona pase por alguna crisis de pérdida porque alguien falleció, de pérdida porque se divorciaron, porque alguien ya no quiere estar contigo, por lo que sea, la crisis por la que pasamos te lleva a rendirte y decir ya no puedo. Y en ese momento, cuando tú te rindes, cuando tú ya no puedes, es donde un poder superior entra, es donde puede entrar. Porque mientras nosotros como seres humanos sigamos diciendo, no, todo está bien, o sea, sí me siento triste, pero pues nada del otro mundo, voy a salir adelante, no pasa nada, por más que tú en tu interior sepas que te está consumiendo algún tema, que tu orgullo no te está dejando, que la tristeza con la que vives es tan excesiva que estás deprimido, que estás queriendo beber, que estás queriendo drogarte, en ese momento es difícil que la voluntad de Dios entre. Simplemente no estamos con las puertas abiertas, estamos cerrados en un autoengaño donde pensamos que todo va a estar bien y que no requerimos de Dios ni de nadie, ¿no? Y entonces dice, la rendición personal ha sido y siempre será vista con el punto transformador de la vida religiosa. O sea, el mantenernos en esta rendición nos puede aperturar la vida, dice a la vida religiosa, pero se refiere a un poder superior, ¿no? La mayoría de nosotros llegamos a Dios por primera instancia por necesidad y de forma egoísta. Y si tú recuerdas, a lo mejor tus peticiones cuando iniciabas el camino eran muy distintas. Bueno, yo ubico mucho mis peticiones y eran reales, eran muy infantiles, eran muy egoístas. Yo sí le pedía a Dios que cambiara a mi mamá, yo sí le pedía a Dios que cambiara a mi novio, que cambiara a todo el mundo, ¿no? Pero cuando se trataba de pedir, de dejar que él obrara como se le ocurriera, híjole, no, incluso hasta el día de hoy te lo puedo decir, me es complejo. No es que no lo haya hecho, sí lo he hecho en algunas ocasiones, pero me es complejo. Yo siempre les doy el ejemplo, ¿no? Yo le digo a Dios, aquí está mi voluntad, pero no la suelto. Pero hoy ya no es con inconsciencia, es decir, hoy sé perfecto que algo me está haciendo daño, que algo no me conviene, que estoy volcada por un placer nada más. Y hoy de manera voluntaria es, sí, ten, pero no, no, sí, sí, o sea, sí, pero no, mejor no te lo lleves, ¿qué tal si terminas llevándolo? ¿No? Y entonces, cuando yo me he visto de verdad dispuesta por completo a dejar que la voluntad de Dios obre en mí, es cuando me siento de la chingada, es cuando estoy mal. En ocasiones logro agradecerle, sí es una realidad, pero si algo me sucede o lo vivo más de cerca a Dios, a un poder superior, es cuando realmente estoy rendida. Hace algunos un par de meses a lo mejor vivenciaba más lo que es el defecto del orgullo, el defecto de carácter del orgullo. Yo tengo un defecto de carácter de orgullo muy fuerte. O sea, yo no requiero ni alcohol ni drogas para partir la madre a nadie, ni tampoco para partírmela yo.
pero lo estaba vivenciando más todavía que lo común, ¿no? Y yo le decía, es que me siento exactamente igual que un alcohólico que no puede dejar de beber o que no quiere dejar de hacerlo, ¿no? Yo me siento así en orgullo. Y entonces cuando yo verdaderamente toco todo el daño que puedo hacer a la gente que amo, el daño que me puedo hacer a mí con este defecto de carácter, puta, ese momento es en donde yo de verdad sé que estoy aperturada por completo y si Dios en ese momento me pone algo, estoy atenta para escucharlo porque verdaderamente clamo la ayuda, ¿no? No me pasa así cuando tengo días tranquilos, días en donde no me siento tan mal, días en los que mi enfermedad está un poquito aquietada, no me siento de la misma manera. Por eso la rendición es importante. Por eso cuando tú en la oficina de tu grupo, de tu hacienda, le dices a alguien, vamos, te acompaño, que eso sería importante que un com hiciera en su grupo, cuando vea que alguien llega afligido, cuando ve que alguien llega mal, que se le nota, porque además tú aprendes a conocer a tu gente, es algo importante, cuando tú aprendes a conocerlos y los ves mal, es, quieres que te acompañe, vamos a la oficina, quieres hablar, yo me mantengo ahí a tu lado, ¿no? Y es llevarte de la mano a la gente, porque además no esperes que un adicto por su propia voluntad quiera y diga, sí, llévenme, yo estoy dispuesto y vamos. No, no es así. A veces lo que menos quieres es hablar, lo que menos quieres es que alguien se acerque, lo que menos quieres es ir a tu grupo ni siquiera, o sea, a veces hasta para ir al grupo cuando estás tan deprimido, tan agobiado por tus conflictos, lo que menos quieres hacer es estar cerca de gente, buscamos el aislamiento y eso lo habla la literatura. Entonces, como com es agarrártelo, llevarlo y llevarlo real en la oficina, una rendición que solo él va a tener. A veces ni siquiera tienes que decir nada, solo estar a su lado, solo requerimos a veces compañía. A veces sí, a veces es poderle preguntar, ¿no? Y que él vaya verbalizando, la persona de tu conciencia vaya verbalizando todo aquello que está sintiendo en ese momento, ¿no? Si está pasando por dificultad con la salud de alguien, pues a lo mejor venga triste, decepcionado, frustrado, impotente, ¿no? De no poder ayudar a esa persona que ama, pues es solo acompañarlo, estar ahí al lado, pero sí invitarlo a que pueda expresarlo, porque eso tiene que ver con la rendición, porque eso tiene que ver con la necesidad de un poder superior, eso tiene que ver con que tú solo no puedes y entonces requieres de la ayuda de Dios. Yo hoy le llamo Dios porque realmente lo creo, pero un poder superior, como tú lo quieras llamar, está bien. Y entonces, ¿cómo le harías tú como com para decirle a alguien que pueda sacar o expresar si tú no te ayudas? Por eso lo siguiente dice, antes de que podamos ser de utilidad para alguien más, debemos primero encontrar los caminos de una respuesta para nosotros, para que esa especie de egoísmo pueda representar un paso necesario en nuestro progreso. O sea, si requieres primero tú buscar, hacer esfuerzo en oración, todavía estoy en el anterior año, anterior. Requieres hacer requieres hacer un esfuerzo para buscar tu propio camino. Si requieres tratar de ayudarte para que puedas ser útil a otros. Por eso este servicio, pues nos parezca o no, porque sí he visto muchas personas haciendo el servicio de com sin tanto agrado, ¿no? Así como, puta, pues Dios me puso y pues yo no sé, yo creo que se equivocó. No, no, créemelo, no hay error. En el gobierno de Dios no hay error. En los terrenos espirituales no hay error. Si estás de com es porque seguramente también estás carente de una cercanía, de una concepción, de un Dios en general, y por eso te llama, por eso te pone ahí. Entonces, antes de que tú puedas ayudar a alguien, te tocará ser responsable en esforzarte en conseguir tú un Dios, en buscar de verdad incansablemente una concepción de Dios para que entonces en algún momento tú les puedas decir, güey, yo me vi como tú, yo me he sentido como tú te has sentido, yo sé lo que es estar ahí. Y habrá cosas que a lo mejor habrás trascendido, pero habrá otras que no, ¿no? Entonces, eh, no podemos esperar que las personas no se agobien por las situaciones que viven, no podemos esperar que se evite esta sensación. Al contrario, pues claro que cada vez que alguien de tu conciencia o tú vivas un conflicto, un problema, vas a estar en este estado. Pero lo que toca aquí es madurar y dejar usar a Dios para que le puedas empezar a pedir que haga su voluntad.
Si tú lo haces de esta manera, le puedes decir justo a la gente de tu conciencia, está bien, vívelo, siéntelo, exprésalo, ¿no? Como lo hacemos, a mí me figura una cadena de resentimientos o una catarsis de primer inventario en los grupos también, ¿no? Sí, vívelo, exprésalo, si estás enojado, dile que estás enojado, ¿por qué estás enojado? Después, relájate y entonces comprende y deja que Dios haga su voluntad en tu vida. Eso es como algo que ya hemos aprendido cuando leemos el onceavo paso, ¿no? Buscamos a través de la oración eso, mejorar nuestro contacto consciente con Dios como cada quien lo conciba y le pedimos nos dejase conocer su voluntad y nos diese la fortaleza para cumplir. Bueno, pues eso requieres tú como ser el primero que se esfuerce y se esmere en eso para después poderlo transmitir a la gente de tu conciencia. Y hay 4 puntos importantes que quiero comentarte que Samuel describe, que son factores universales en todos los despertares que genuinamente son espirituales, ¿no? El primero es conversión, el segundo es oración, el tercero es comunidad y el cuarto es testimonio. Entonces voy a ir por la conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión es donde una persona se vuelve hacia Dios, o sea, estamos acostumbrados a yo puedo, yo solo, yo lo necesito, yo, ¿no? Y entonces el punto de conversión es justamente en donde nosotros como seres humanos nos volvemos hacia Dios y decimos, pues está bien, pero yo no he podido. Cuando tocas un primer paso en cualquiera de tus enfermedades que tengas, cualquiera que sea, defectos, debilidades, temores, en cualquiera, cuando tocas un primer paso y doblas tus rodillas y le dices, no puedo, estás en un proceso de conversión. Y otra parte de la definición dice, empieza a desear ser honrado consigo mismo a la luz de su religión. Tratamos de acercarnos a la perfección, pero sabemos que no vamos a llegar a ella, aunque vamos en búsqueda de la perfección y la iniciación en esto. Entonces, cuando empezamos a ser honrados con nosotros mismos, estamos en un proceso de conversión. Cuando más allá de si alguien te está viendo para ver si lo haces bien, lo haces mal, o si estás orando con la verdad o con mentira, más allá de que alguien o cualquier persona te pueda ver, cuando empiezas a ser honrado contigo mismo, esta conversión inicia. Yo lo he vivido en algunos procesos, ¿no? Tuve un proceso de repetición de tercer inventario y en esa repetición de tercer inventario yo pude hablar de esta conversión porque realmente estaba siendo muy honrada. En mi primer tercera mentía más no poder, decía las cosas a medias, omitía las cosas, ¿no? Había conflictos muy fuertes que eran justamente el motivo por el cual yo estaba llegando a un tercer inventario y entonces de pronto yo me lo quedaba callada, le modificaba cosas para que no supieran cuál era el tema, o sea, muy absurdamente en la espera de que alguien estaba escuchando, de que alguien estaba poniendo atención en mi historia, cuando realmente yo no comprendí en ese primera tercera que mi encuentro era con Dios, ¿no? Y cuando repito el tercer inventario, verdaderamente puedo decir que ahí hubo un punto de conversión en mi historia, ¿no? Porque no lo hay una vez, no hay un despertar espiritual en todo tu proceso, hay muchos despertares espirituales, muchos. Vivimos muchos despertares espirituales a lo largo del camino y cada vez que tienes una crisis y de pronto bajo todo el programa o los principios espirituales y Dios logras salir o trascender ese tema, es un despertar espiritual. De pronto te cae información así de la nada y hasta te quedas a lo mejor frío o helado y eso es un despertar espiritual. Estás en el proceso de estar en una conversión. Después maneja la oración. Y la maneja sin importar si es tú en grupo o en público, pero es el punto donde nos ponemos en contacto con Dios y con la fuerza que Dios tiene. O sea, a través de una oración tú manifiestas todo lo que puedes sentir, sí. Y ahí es donde Dios puede entrar. Hay una frase que dice, Dios se fortalece en tu debilidad. A mí me gusta mucho esa frase porque es real. O sea, cuando tú te muestras débil, cuando en una oración tú le clamas a Dios o cuando pides incluso por alguien más, cuando pides por los escribientes, cuando pides por tus servidores, voy a hablar a ti que eres com, cuando pides por tus servidores, cuando pides por tu grupo, por los escribientes, entonces hay una fuerza que no puedes ver, que no puedes tocar, que no dimensionas, pero que tiene que ver con Dios. La oración ahí en ese sentido es
es importante y es una herramienta que el programa te da de manera bastante importante en todo el proceso. Dice, el despertar siempre incluye el descubrimiento de la fuerza que existe en la oración. No se trata de las mejores personas de la comunidad. Por eso es importante. Hay personas, o hay coms, que idealizan, que creen que deben de ser perfectos y ser religiosos y haber estudiado sobre la religión y ser cercanos a la religión. No es cierto, eso es una mentira. No requieres tener todo esto para ser com. Por eso dice, esta frase me gustó. Dice, no se trata de las mejores personas de la comunidad. Es gente que sabe que tiene una gran necesidad y que se reúne para encontrar conjuntamente una respuesta a sus preocupaciones hacia Dios y hacia sus semejantes. Entonces, abandonemos la idea de que somos buenos, dejemos de pensar que somos buenos, y mucho menos porque eres com. De verdad que he escuchado muchas veces que por ser com no puedes decir groserías, que por ser com no puedes hablar fuerte, ni te puedes enojar, y la gente no te puede ver enojada. No es cierto, eso es una mentira, no dejas de ser humano ni adicto. Solamente Dios te eligió para un servicio en el que primero requieres crecer tú y después la gente a la que guías, porque sí guías. Por eso antes se llamaba guía espiritual, ¿no? Era la persona que guiaba al grupo, básicamente cuando solamente había un grupo, era la persona que guiaba a toda la comunidad en el sentido espiritual. Hoy se llama coordinador de oración y meditación, porque al final tú eres una parte importante para que la gente empiece su camino, su búsqueda, por así decirlo, pero eso no te tiene que hacer ni perfecto, ni santo, ni bueno, no es así. O sea que no creas que para ser como requieres forzosamente ser bueno y ser santo, ¿no? Y dice, si vamos a la iglesia es para tratar de ponernos en contacto de Dios y para dejar que Dios nos redima. Incidentalmente tratamos de mejorar por la gracia de Dios y no por nuestros propios méritos. Bueno, aquí dice iglesia porque así dice el fragmento de la literatura, pero es evidente que el grupo es algo similar, ¿no? Si vamos al grupo no es porque seamos bonitos ni santos, sino porque tratamos de llevar una mejor vida, tratamos de ser una mejor versión de nosotros mismos. Y a lo mejor esa frase la escuchas todo el tiempo, pero de pronto cuando entras en un servicio como este, donde se trata de orar y meditar, empiezas a distorsionar un poco tu idea de que tienes que ser perfecto. Y no es así. Solo si es que eres un adicto, Dios te eligió, te puso en ese servicio para guiar a la gente de tu grupo, a la gente de tu región, a iniciar esa búsqueda. Muchos ni siquiera la hemos iniciado al llegar a un grupo, ni siquiera. O sea, si das tu primer paso y de alguna manera buscar ayuda en un grupo, pues es un indicio de que estás buscando algo, ¿no? Pero a veces no sabemos ni siquiera qué es lo que estamos buscando. Entonces, tú eres una fuente importante de esto, ¿no? El tercer elemento que se maneja como factor universal es la comunidad. Y él relata así, te lo voy a leer como viene en el texto. Para mí AA es de naturaleza experimental y no dogmática. Dios ha logrado que AA sea hoy lo que es. Es Dios quien la inspira, quien la mantiene funcionando, quien proporciona ese espíritu perfectamente, pero absolutamente identificable. Las personas de AA necesitan la iglesia para su estabilización y crecimiento personal, pero también cree, así es que dice, es un dicho de Samuel, que la iglesia necesita AA. O sea, realmente creo que Shoemaker fue un personaje importante en AA porque pudo conjuntarlo. Yo cuando llegué a Guaviva hace ya algunos años, la persona que estaba de guía espiritual era una persona bastante cristiana, muy creyente, pero creo que ella tenía una magia en particular que es algo que de pronto como com perdemos, y más si eres un com joven, porque al final hay otra esencia, ¿no? La juventud en Agua Viva ha sido cada vez mayor. Antes eran personas de 40 para arriba y entonces era muy distinta la creencia, ¿no? Pero hoy son jóvenes, y digo son, ya no me incluyo en el rubro de jóvenes, pero bueno, esto ha hecho que las cosas cambien. Pero yo veía una magia en esta guía espiritual y era justamente que conjuntaba sus propias creencias y todo lo que ella había estudiado del cristianismo. O sea, ella sabía muy bien de la Biblia, sabía muy bien de los salmos, sabía muy bien de lo que decíamos en la cadena de resentimientos, el Salmo 51, Proverbios 6, sabía muy bien porque ella había estudiado desde niña una religión cristiana. Pero había un complemento que para mí la hacía ser una gran guía espiritual, hoy como.
y era que conjuntaba el programa, porque ella no se ponía en un ideal donde ella era ya buena o ya no hacía las mismas cosas, nunca se puso en ese ideal. Ella empezaba a conjuntar cosas del programa que vienen escritos en la literatura con cuestiones cristianas que ella ya conocía. Y no manches, yo recuerdo, por eso yo anhelaba ser como, justamente por ella, porque yo recuerdo que ella decía, hola, es una exageración, ¿no? Pero es algo parecido. Decía, hola, ¿cómo estás? Y todo el mundo ya estaba llore y llore, ya estaba sintiendo, conectado real, no me refiero al llanto en drama, ¿no? Porque para ser dramáticos somos expertos y somos muy buenos. No, no me refiero a eso. Ella decía unas cuantas palabras y no pasaba mucho tiempo de su conversación para que enseguida conectáramos fuerte con esta cuestión espiritual y en búsqueda de Dios doblaras tus rodillas y empezaras a decirle, no puedo, me está costando esto, ¿no? Y expresar a veces de manera torpe, a veces de manera muy básica y muy sencilla, porque al final de todo tú te vas a dar cuenta de los diálogos que tiene un bebé, a los diálogos que tiene alguien de más tiempo que realmente se ha encargado de desarrollar su lado espiritual. Me refiero a este tipo de veteranos, ¿no? Te vas a dar cuenta de las conversaciones y las conversaciones a lo mejor al inicio son, no, por favor, ¿y por qué te lo llevaste? Y no, yo sé que al inicio de mi caminar en esto, yo hubiera podido decir, híjole, ¿por qué te llevaste a mi mamá? No le tocaba a ella, no, ¿por qué la viste a ella? ¿Por qué no fue alguien más? Y no, realmente son pruebas en donde yo me doy cuenta cómo ha ido transformando mi creencia referente a Dios, porque cuando mi mamá falleció, que fue hace un año y meses, un año, 2 meses, yo no tuve una queja para con Dios, o sea, en ningún momento fue, ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué a ella? Y te odio. No, jamás, nunca me sentí de esa manera. Pero yo sé que eso yo no lo hubiera logrado si no me hubiera caído 20,000 veces antes, si no hubiera pasado por el servicio de com, si no hubiera pasado por los servicios por los que he pasado y si no hubiera tenido ciertas situaciones que yo ya había vivido, yo de verdad que mi primer reclamo hubiera sido para con Dios. Lo primero que hubiera dicho es, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué te la llevaste? No le tocaba a ella, ¿no? Y no fue así. No fue así. Mi conversación no fue así. Mi conversación era más en que yo no pude hacer nada por ella, en que soy médico y no la pude salvar, en que evidentemente tiene que ver también con cuestiones en donde yo pues me pongo en lugar de Dios, como si fuera yo quien hubiera podido hacer eso, pero no en queja ni reclamo con él. Simplemente es con una sensación de impotencia, tratando de tocar como los sentimientos que yo tuve en ese momento cuando ella falleció, ¿no? Pero sé que esto se debe a un caminar que me ha costado mucho trabajo, que realmente puedo decir que sigue en proceso, que no está ya súper establecido, ¿no? Para que si tú hoy tienes un poco, tienes un vaso, pues qué chingón, agárrate de ahí. Vas a poder hacer mucho más en la medida en la que tú te decidas leer, porque si lees esta parte de doble A vista por la religión, te daré un contexto. Si lees Llegamos a creer, te da otro. Si lees Variedades de experiencias religiosas, te da otro. Si lees Lenguaje del Corazón, puta, yo de verdad creo que la literatura está atascada de la espiritualidad de doble A, agua viva. Y si no sabes manejar o transmitir en una cadena o poder impactar a las personas es porque realmente no has usado las herramientas que tienes. Pero esto que tú lees pudiera funcionar. Y después dice testimonio, doble A continuará sirviendo a los hombres y mujeres durante tanto tiempo como sea necesario. Si permanece abierta a la inspiración de Dios, abierta para que unos y otros formen su comunidad y abierta para brindar servicio al mundo exterior. Creo que doble A ha obrado sabiamente al confirmar su actividad organizada hacia los alcohólicos. Creo que doble A ha derivado su inspiración y su ímpetu indirectamente de las actitudes internas y creencias de la Iglesia. Tal vez haya venido la época de que la iglesia se despierte y vitalice por las actitudes y prácticas que se encuentran en AA. Creo que AA puede tener un efecto mucho mayor en el mundo actual y puede contribuir grandemente al despertar espiritual. Por eso en esta ocasión demos gracias a Dios por su bondad para con nosotros y por toda la promesa que AA representa para incontables millares y tal vez millones de personas en el futuro. Sí creo que si como com estás dudoso de que AA es un programa que funciona, te tienes que dedicar mucho ahí. No es equivocado, yo no lo veo equivocado,
pero sí creo que requieres dedicarte mucho a leer, investigar, indagar, cosas por leer, cosas por investigar, hay muchísimas. Y solamente es cuestión de que tengas la disposición de encontrar incluso un para qué estás en el servicio. Yo creo que todo parte de ahí, de para qué estás en un servicio. Ahora, si tú comprendes esto, tu grupo está plagado de personas como tú y como yo. Tu grupo está lleno de personas incrédulas, agnósticas, con dificultades para buscar a un poder superior, con dificultades para concebir a un poder superior. ¿De qué manera para mí tú como puedes hacer y ayudar o colaborar en ello? Bueno, pues tienes cadenas que puedes hacer durante las preparaciones, tienes dinámicas que si un día, voy a poner, o hoy es martes y no tienes no tienen nuevos, no tienes recién llegados, no hay preparaciones, termina tus juntas con una dinámica donde le digas a la gente que cierre sus ojos, que pueda intentar hablar y decirle a Dios todo esto que traes cargando, ¿no? Hay una parte donde dice, de este mismo capítulo, dice, he aquí, ¿por qué es conveniente empezar estas reuniones con un silencio? O sea, ¿por qué iniciamos nuestras reuniones con un momento de oración y meditación en silencio? En ocasiones llegamos muy alterados y confusos y tenemos que serenarnos antes que Dios pueda hacer algo por nosotros. O sea, los momentos de oración que se hacen al inicio para después dar la oración a la serenidad, justamente tienen una relación de ponernos en paz, para que durante el momento de la junta, todo lo que puedas recibir lo transfieras o lo entiendas como un mensaje proveniente de Dios, ¿no? Yo creo en eso, yo creo en que Dios te habla a través de las juntas. Y si además tú sabes que en una junta, tú como sabes que en una junta se abren temas y la gente se puede ir abierta, entonces al final de una junta, donde se pueda, donde estés alineado con tu atracción interna, con tu líder, meter dinámicas en donde cierren sus ojos, puedan entregarle a Dios y después los llenes de esperanza, los llenes de fortaleza, les hagas saber que hay un camino, que hay una solución, que hay formas, que AA te ofrece todo un programa completo, para mí está muy completo, en donde puedes vivir de una mejor manera, de manera distinta. Entonces, eso es trascendente. Por eso estas formaciones, porque requieres meterte a leer, porque si tú te quedas con la información que yo te estoy dando y no confirmas que viene del libro, entonces va a ser muy complejo que tú logres transmitir a tu gente, a tu grupo. Entonces, hay dinámicas, hay cadenas finales, hay noches de oración, las noches de guerra justo por eso son, porque es orar y orar en conjunto. La oración viene sugerida en todos lados de la literatura, viene en los 12 pasos, viene aquí y viene en muchos lugares de la literatura. Entonces, la oración y la meditación son una parte importante. Si tú eres el primero que se libra de prejuicios, que se limpia de cualquier cosa que pueda estar manchando lo que quiere transmitir, creo que eso va a hacer que tu gente empiece a acercarse a un poder superior, como ellos lo vayan a concebir. Eso no nos toca a nosotros, eso no es parte de lo que nosotros hacemos. Nosotros como AA, como Agua Viva, dice, viene una frase aquí, ¿hasta dónde debe buscar el alcohólico su dependencia de Dios? Es un asunto que no corresponde definir a AA. Si el alcohólico está en una religión, si está en esta o en aquella religión, no nos concierne. O sea, no te toca ser juez de si creen o no creen, y si es correcto, si es incorrecto. No te toca a ti ser juez de lo que cada una de las personas con las que contactas crea. O sea, ni tampoco hasta dónde quiera llegar o hasta dónde quiera buscar. Sí es parte de tu servicio hacerles saber que hay un programa que te habla de un poder superior que requieres concebir, y es de lo primero que el programa te sugiere en el libro azul. De lo primero que te dice así la frase, de lo primero que necesitamos hacer es concebir a un poder superior. Tú eres medio para que estas personas puedan hacerlo. Pero si en algún momento alguien llega afligido y tú ni siquiera te detienes, te pasas de largo, ni siquiera le das la sugerencia, ¿no? Y digo sugerencia, porque si la persona te dice, no, no quiero entrar a la oficina, no quiero hablar, es no. Tampoco obligamos, no nos toca, no es nuestra función. Solamente es, oye, ¿quisieras entrar a la oficina a entregar? ¿Sí? ¿No? Ah, pues te acompaño y vas como acompañante. Al final es
tú das unas palabras para tratar de transmitir la importancia de creer en un poder superior, de de tener la esperanza, la confianza, la fe para saber que va a haber, que hay un Dios que puede resolver tus problemas en las dinámicas que tú puedes hacer al final de las juntas. Solamente es eso. Quien quiera participar o no hacerlo, también está en la libertad de hacerlo, porque no obligamos ni imponemos. Si es algo de lo que yo puedo decir que a mí en Agua Viva me gustó, es que yo no estaba obligada a nada, pero que había una energía que de alguna manera me llevaba a hacerlo, me llevaba a doblar mis rodillas, me llevaba a cada vez que llegaba a la hacienda a doblar mis rodillas, ponerme la armadura, ungirme, me llevó a hacer una serie de rituales que tenemos en Agua Viva, que tenemos, que hoy, todo eso estoy segura que funcionaron para poder concebir a un Dios. Todo en conjunto, ¿no? También las situaciones de mi vida, también la pérdida de una relación que para mí fue muy dolorosa y que el único que me sacó de esa depresión en la que yo me metí por no saberme relacionar sanamente fue Dios. Yo a partir de ese evento tengo la certeza de que Dios existe. Y a lo mejor muchos de los que están aquí tendrán sus propias vivencias. A lo mejor no, a lo mejor todavía estás en el proceso de creer en un Dios, de creer y de confiar que Él va a resolver tus asuntos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que tú como com tomes estos espacios en tu grupo, que ores por tus servidores, que ores por tu líder, que ores por toda la gente que está cerca, por toda la gente que tiene conflictos, por toda la gente que está afligido. Por eso para mí es un servicio que te aleja un poco del egoísmo, porque yo no pedía tanto por mí, ¿no? O sea, era más complejo que yo pidiera por mí, pero cuando veía que alguien acababa de salir de sala de primeras o de algún seguimiento, llegaban llorando a la oficina, solo me quedaba a su lado y lloraba por él o por ella, solamente. Solamente pedía porque pudiera sanar, ¿no? Lo que sea que haya abierto en su conversación, en su oración, que al final el compartir en una sala también es una oración de una manera distinta, pero es una oración. Al final aperturas tu dolor y tu historia. Entonces yo solo pedía por ellos. Y creo que estas formaciones que estás teniendo y el contenido de donde lo estamos sacando, es importante que tú vayas, lo revises y lo aterrices porque te dará más apertura y no estarás como en prejuicio solo porque sí, ¿no? Entonces, pues, no sé, terminamos esta parte y me gustaría escuchar si hay alguna duda, alguna, algún comentario que quisieran hacer. Son las 8:10 para que podamos cerrar con nuestra formación. Chicos, si alguien tiene alguna duda, pueden levantar su mano, pueden abrir su micrófono. Hola, buenas noches. Yo soy San Juana, alcohólica drogadicta. Hola, San Juana. Tengo una pregunta. Tengo poquito tiempo, ¿verdad? En nuestro grupo acaban de empezar las preparaciones y en la cadena ayer me di cuenta que una persona no agarraba la mano de la otra. Yo le decía a la compañera que la agarrara y ella, para que cerraran la cadena y él la aventaba, el escribiente. Entonces, ya cuando terminó, le preguntamos al preparador de primeros inventarios y dijo que él no cree en esas cosas, que no está de acuerdo con repetir el Padre Nuestro ni con estar en la cadena. En este caso, ¿qué se puede hacer? Lo dejas. Es decir, nosotros tenemos un simbólico del por qué cerramos las cadenas. Y el cerrar la cadena tiene un simbólico de alguna manera cerrar filas para que todo lo que está dentro esté protegido por Dios, por un poder superior. Tienes las dos cosas, o hablan con él y le dicen que se deje guiar porque al final le toca hoy acatar ciertas reglas que se tienen dentro del grupo, pero creo que eso no lo podrían hacer en discusión en medio de la cadena. O sea, tendría que ser una conversación por fuera donde pudieran hablar con él sin imposición de nada, porque al final si algo hace que la gente se quede es que aquí no imponen nada, no imponemos nada. Y entonces puede ser al final de la cadena, porque ya lo he hecho varias veces,
acercarse con él y decirle, oye, tenemos reglas, dentro de esas reglas es agárrate de la mano, nada más. Si no quieres orar, no ores, si no quieres rezar el Padre Nuestro, no lo hagas, si no quieres levantar las manos, pues órale tampoco, pero acata una regla que es agarrarte de las manos, ¿no? Porque también desde ahí se empieza a poner autoridad en la sala de preparación. Eso le tocaría pues al preparador. Tú puedes estar al lado, pero le tocaría más al preparador. En el caso de que no lo quiera hacer como tal, no es una imposición que tengamos que obligar a la gente, porque hay gente que se puede ir del grupo por este tipo de imposiciones, y me refiero mucho a la forma, no me refiero a la conversación, ¿no? A lo mejor no quiere agarrarse de la mano y pues está bien si a pesar de la conversación que ya hayan tenido con el previo, dice que no, ¿no? Pero, y no, no obligamos. Y por otro lado, creo que si la conversación es buena con él, o sea, si la conversación es con la suficiente experiencia, quizá pueden hacerle saber que el hecho de que se tome de la mano no implica que él esté creyendo o no creyendo en nada. No lo hace así, sino que es una regla que tenemos en el grupo, así es como se llevan las cadenas y así es como va a llevar todas las cadenas en todo momento, pero de ahí a entrar en discusiones, no. Y si es durante la cadena, no tendrían que hacer más que esperar a que termine la cadena. Sí creo conveniente que ahorita, que ya lo saben, pudieran tener un acercamiento y también escucharlo, ¿no? Si es agnóstico, si tiene prejuicios, si no quiere, si no cree en eso, es válido. Porque la literatura en todos lados al inicio te dice, al inicio, muchos no creíamos, muchos, y yo me incluyo en ellas. Muchos no creen. A mí me generaba un gran prejuicio que me hicieran decir el Padre Nuestro y levantar las manos. Lo hacía porque da bien, por eso lo hacía. Pero realmente no era porque yo comprendiera y dijera, ah, claro, esto no es religioso, pero es una oración universal. No, hoy lo sé, hoy lo entiendo distinto, pero en ese momento a mí me prejuiciaba mucho que lo hicieran. Entonces, creo que son las cosas que pudieran hacer con esta persona. Hola, buenas noches. Yo soy Fernando V, alcohólico drogadicto. Hola, Fer. Mi duda es, hay que hacer las cadenas de oración en las juntas, no, bueno, no en las juntas de preparación, acá con la junta de conciencia, pero ¿qué oración quedaría para motivarlos? No te entendí muy bien la pregunta. ¿Te refieres a oración que ya esté escrita en alguna parte de la literatura y para motivarlos a qué? A lo que quiero llegar es qué tipo de oración o cómo le podríamos hacer. O nada más paro la junta y puedo decir que, compañeros, vamos a orar por los escribientes que están en proceso o cómo. ¿Te refieres a la dinámica final que les estoy comentando? Es correcto. Ok, ok. A ver, cuando tenemos juntas de preparación, ya está establecido que se hacen cadenas en los grupos. Se hacen en la oficina y se hacen con personas de la conciencia, los días de preparación. Los días que no son de preparación es conversar con la interna, con el ponente, con tu líder, para la pertinencia de estas dinámicas, que realmente la oración nunca está sobra, nunca. Pero por las dinámicas de preparación no sería viable que fuera en ese momento, porque imagínate que alguno sale al baño y los ve orando y los ve hablándole a Dios, se puede llenar de prejuicios. Entonces los días de preparación son las cadenas en sus oficinas, de alguna manera ahí no son vistos, y la motivación que ustedes lleven es la que les inspira en ese momento, ¿no? A estas dinámicas que les digo del final de las juntas son los días, bueno, aquí en región 1 son los martes, a veces los viernes, los días que no haya preparación. Los días que no haya preparación es en conjunto de todos estos servidores poderles decir, oigan, ¿cómo ven si hacemos una dinámica, no? Y al final, la cuestión no solamente es orar por los escribientes, también es de alguna manera ver
ver qué conflictos está teniendo su grupo, porque al final la oración, entre más se practique y entre más personas seamos, son oraciones poderosas. Eso es la creencia que tenemos, ¿no? Y yo creo en ello también. Entonces, en la oración que tú puedas decir es de tu inspiración. Evidentemente, si ustedes se ponen a leer, llegamos a creer variedades, doble A llega a su mayoría de edad, transmítelo. Si se ponen a leer en general, van a poder transmitir mejor lo que quieran decir en sus dinámicas o en sus cadenas. Y sí, si en algún momento ves que, no sé, a lo mejor el grupo está lleno de egoísmo, de orgullo, ¿no? A lo mejor te avientas una hora, después de que tú digas de tu propia inspiración, a lo mejor les digas, te quiero leer este párrafo, ¿no? Y leas la oración de San Francisco de Asís, ¿no? Dar, perdonar, amar, consolar, no ser consolado, no ser perdonado, no ser amado, ¿no? Pero esos son extra que ustedes pueden ir jalando conforme ven la literatura, conforme leen, porque se van a dar cuenta que hay mucha gente que cuadra con esta necesidad de estar dando en lugar de estar pidiendo, ¿no? Pero las oraciones que tú puedes utilizar son, tú puedes agarrarlas de la literatura, en la literatura vienen varias, y unas son de tu inspiración, ¿no? Fortaleza, si tú ves que a tu grupo le falta esperanza, pues es a lo mejor la oración enfocada en esperanza, pero por eso es tan importante que conozcas el clima en el que tu grupo se está manejando, si hay muchos conflictos, si la gente está viendo por sí misma, si la gente está solo metida en sus problemas personales, no lo sé. Por eso es tan importante que conozcan a su gente, su grupo, y esto te va a dar pauta para ver qué puedes hablar en estas oraciones, sin dejar de lado paso 12, que paso 12 sí es una de las más importantes que necesitamos hacer en todos los grupos. ¿Alguien más? Angie, Nadie. creo que ya. Creo que ya, ¿verdad? Muy bien, Carla. Pues muchísimas gracias por tu formación de hoy. Yo ni soy com y ya estuvo muy, muy entretenida. Muchas gracias a todos por conectarse. En su servicio es muy importante en nuestro grupo. Entonces, muchas gracias su asistencia. Y pues de mi parte y de Carlita ya sería todo. Muchas gracias, Carlita. Muchas gracias, que estén bien y Buenas tengan noches a todos. buenas noches.